Muy buenas tardes, preciosos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Salamina Caldas. Este video es especial, diferente a todos los que hemos hecho con la paloma, porque este video tiene una connotación artística, de arte, que quiero que ustedes conozcan para que cuando estén en Salamina vengan a conocer. Estamos aquí en un museo muy familiar. El museo se llama Familia Bernal Victoria, y cuando ustedes miran esta fachada se van a dar de cuenta que es algo muy artesanal, muy bonito, muy familiar, muy acogedor. Les voy a presentar al señor Camilo, que es quien nos va a hacer toda esta introducción a todas estas bellas obras que él ha cogido y ha recopilado durante muchos años. Darles agradecimiento a usted por venir a ocuparse de nosotros, que estamos más bien olvidados, pero vale la pena. Esta casa es un monumento al bambú y a la guada. La única casa que hay en este momento en Salamina. Este es un museo. Una cosa es un anticuario y el otro es un museo. De todas maneras, bienvenidos. Bueno, gente, vamos a entrar al museo y vamos a conocer ahorita sí esta reliquia que tiene aquí el señor Camilo. Vamos a conocer cada una de las antigüedades que ha logrado coleccionar durante más de 100 años, podríamos decir. 100 años, yo apenas tengo 50. No, él tiene 50, pero muchas cosas de acá tienen más de 100 años. Acá hay antigüedades, reliquias de todas las que se puedan imaginar, gente. Cámaras. Desde cámaras, llaves, libros. Máquinas de coser. Las famosas máquinas de coser. Tejas. La radio. Ay, yo nunca había visto esta radio acá. Vea. Eso sí es como antigua de las antiguas, ¿o yo? Sí. Qué bombillo tan exagerado, como no tiramos luz, vea. Ay, imagínate que yo sí alcancé a utilizar planchas. ¿En serio? Pero estas no, sino de una que le echaba carbón. Vean las planchas antiguas como eran, pesadísimas. Esa. Yo en mi niñez alcancé a utilizar de estas planchas porque mi mamá me puso una vez que otra a planchar. Y mi mamá una vez me puso a planchar con esto y se me cayó un pedazo de carbón y quemé una prenda. Yo sé que mi mamá cuando mire esto se va a acordar. Pero vea cómo eran las planchas antes. Aquí adentro, ¿me la puedes abrir por favor? Adentro del cosito se le echaba el carbón. Era como por acá. Ah, sí, mírala. Vea, acá adentro se echaba el carbón. Y el carbón caliente, pues. Y usted empezaba a planchar. Dele con dele, mami, ¿no? Como las planchas de hoy en día que es a corriente y sale. Con vapor y sale. Aquí usted va a encontrar muchos artículos de 1865 y desde antes. Digamos, por decir, estas tejas es de 1865. La iglesia, la Inmaculada Concepción, se empezó a construir en 1865, se demoraron 10 años haciéndola. Y el 15 de febrero de 1874 se inauguró. Aquí hay unos sellos secos. En 1898 Salamina tenía banco propio y era los únicos pueblos en Colombia que tenían banco propio, era Popayán y Salamina. Bueno. ¿Y si usted me lo puede mostrar así cerquita? Obvio, estoy hablando del sello, no vayan a creer que yo le estoy diciendo a él que me muestre otra cosa cerquita. Estamos hablando del sello. Y si quiere que se lo muestre, pues tiene que buscar una lupa. Estos son estos son los famosos sellos de 1898. Aquí usted iba a hacer un cheque, entonces decía 234 pesos. Se mete el papel acá y se baja esta parte acá y hágale. Y ahí aparecía el número en el cheque. Un proyector de películas de 8 milímetros. Esa caperuza es de gasolina, lo que se usaba anteriormente, de 1914. Aquí ya vamos a encontrar los diferentes radios que han circulado a través de la historia. Este era el más común. Acción Cultural Popular, Escuela Radiofónica de Sutatensa. Las diferentes grabadoras, estas fueron las pioneras, hablamos de los años 60, 70. Ahorita vamos a encontrar otra grabadora mucho más antigua, una grabadora de alambre hecha en Chicago. En los bancos nos manejaban la plata. El Banco Cafetero, la Caja Agraria, el Instituto Territorial. Ellos manejaban las llaves, entonces uno no podía sacar la plata, solamente ellos. Este fue el primer
primer monedero que llegó a Salamina. Esto fue lo más novedoso que sacó Coca-Cola en los años 60. ¿Para coleccionar o qué? Sí, eso era de colección. Y tenía Coca-Cola dentro, Sí, ¿cierto? no, es que eran las botellitas ahí, todo. Con Coca-Colita adentro, míralas qué linda. Esto sí está un detalle, fina coquetería. ¿Y eso en qué año los daban o qué? Más o menos en los años 60. 60. La Looker, esta era la carta de presentación que tenía. Es muy bonito, unas modelos tremendas. Bueno, por esta parte encontramos las diferentes planchas. Esto había que cogerle un trapo acá, esto lo calentaban a las brasas, fue evolucionando esto y fue la plancha de carbón. La plancha de carbón, esta yo la llegué a utilizar. ¿Cómo? Usted está muy vieja, ¿no? Vea, Me vea, queda mitad. no es por nada, pero mi mamá desde muy pequeña me enseñó a hacer cosas del hogar, como hacer de comer y como hacer planchar. cosas, bueno, no. No, entonces sí. ella me explicaba, me decía cómo cargar la plancha, cómo planchar, por ahí quemé una que otra prenda, pero aprendí, que fue lo importante, ¿sí o Bueno, qué? pero lo más tenaz era cuando se planchaban las camisas de cuello y soplaba uno en esto y ese tipo. Sí. Ahí Eso sobraban es las verdad. madrazos. Ese hijo de madre Disney en las camisas blancas fue No, típico. tremendo, Aquí usted regala un besito, tenga su libro. Usted regala un piquito, tenga su libro, ¿sí o qué? Bueno, no, o si necesitan a uno algo más, no hay problema. Bueno, perdone. Acá ¿qué encontramos? Estas a base de gasolina, tiene todavía... Ay, todavía tiene candela, vea. Sí, bueno, esa la ve usted en películas, donde Ay. tiran eso y se encienden ese montón de carros. Póngale del 50 por allá más o menos. Uy, juepucha. Vea, esta es la candela más antigua, es la Colibrí. Ajá. Esta puede costar unos 120.000 pesos y tenía la forma de colocar el nombre de la persona. Ah, ok. Y tras de ello, pues nos encontramos con esta hermosura. Vea esa cosita tan diminuta. Es una candela. Entonces es candela, radio, Ah, jue madre. cajetilla de cigarrillos. Aquí, ¿qué teníamos? El indio piel roja y en la parte de atrás Hidalgo, otro guerrero. Esta cajetilla fue declarada fuera de concurso en 1923. Una serie de piedras. Esto llegó del Brasil, no sé cómo llegó acá. Aquí tenemos la morralla, o sea, la esmeralda. Esta es esmeralda. Eso verdecito. Esta ¿Qué? piedra hay acá. ¿Qué encontramos? Los mecheros. Perdón. Cuando hablábamos de los cigarrillos, esto y lo otro, no podía faltar. Esta era la sábana. Lo que nosotros en los años 60, para el bareto, Ah, ok. la marihuanita, entonces ahí está la sábana. Ok, el papelito pues para untarlo, Exacto. para armarlo. Era el papel para armar el cigarrillo, en ese entonces el con bareto. la marihuana, ¿no? Bueno, esta es la legítima cruz blanca. Es una navaja y es cruz blanca. Hoy en día usted las ve de rojo con una crucecita, pero ustedes... Hombre, mi papá tenía de esas. Yo le di cuántos totazos no le di a esa pobre linterna de mi papá para que prendiera y era porque le faltaba pila, pero yo la cogía a totazos esa berrionda. La falta de ignorancia. Esta vaina porque no prendí, Bueno. cójala totazos. En Salamina, en 1940, se reciclaba el vidrio Ujú. y se hacían estas tejas. Entonces, las casas en Salamina eran en vidrio, pero eran la clase pudiente. Ah, los ricos. Sí. Bueno, entonces los guardaluces de las casas tenían y eran de todos los colores, como hay botellas verdes, rojas, azules, todo. Entonces, de acuerdo a eso, se hacía. Aquí que encontramos el regalo con que se vinculó Juliana al museo, nos regaló esta máquina, está en perfecto estado. Esta es de 1886. Esta es la máquina de coser de lanzadera. Y luego ya llegó la Singer, la Superior y todas esas cosas. Hay una colección de llaves de tubo. Así llaman, llaves de tubo. Anteriormente la gente se jubilaba muy fácil. Esta es la chapa de la primera escuela que hubo en Salamina. Con eso me puede descalabrar uno hasta la cabeza con esta llave. Vea. Es que ojalá que no salga de acá usted más librada porque sale con un ¿Y con un chichón. cómo utilizaba? Bueno, a ver, se metía la llave acá. Ajá.
Entonces aquí este machuelo, vea cómo funciona. sí. Vea. Entonces a la parte de afuera salía esta parte que iba con esto. Ahí aseguraba. Ahí aseguraba. ¿Cómo han cambiado las llaves? Esta data más o menos de 1900. Es que imagínate qué chapa tan grande. Hoy en día las chapas antes son más pequeñas, Y- pero son más Y finas. la gente se jubilaba muy rápido cargando una llave de esas, por Dios. No, pues imagínese usted con Y esa bueno, llave en mire, el bolso. todas esas chapas, vea, Esa esas es llaves, la vea. evolución de las llaves. Y anteriormente no roban porque ¿quién le iba a sacar copia a una cosa de esa? Es cierto. Eso es verdad, hoy en día las llaves tan chiquitas, todo el mundo de la rata moneda. Aquí que tenemos la colección de cámaras. Y como siempre, Juliana hace presencia y me regaló esta. Todas estas cámaras funcionan. ¿Verdad? ¿Cuál es la más vieja de esas cámaras? Más antigua, Que eso era de rollo. de rollo, correcto. Entonces, por esta parte se mira hacia afuera y usted alcanza a ver allá. Vea. Entonces se mira así. Hombre, Luego, qué cámara. Venga, ¿y esa de cámara de qué año más o menos? Esa que me acaba de mostrar ahorita. esa es por ahí de 1910 más o menos. Vea, Uy. esta es otra cámara. Uy, esta sí también se ve antigua. Bueno, esta es una colección de bombillos. Ah, fue pucha, a ver. En Salamina, el alumbrado público empieza en 1916. Y estos eran los diferentes bombillos y aquel es de 1000 vatios. Antes eran grandísimos esos bombillos, mano. Sí, bueno, Yo creo que con un bombillo alcanzaba para iluminar toda la casa. aquí Ah, está. ¿esas qué son? Precolombinos. Esas son precolombinas, propias. Sí, sí, eso es indígena. ¿Y cómo hizo usted para conseguirla? En el año 70 yo las compré porque me ha gustado coleccionar. Es que donde la mamá de mi hermano está aquí, también estaría la viejita aquí. Mamá de mi hermana. Estos son diferentes aisladores de la luz. Nosotros teníamos una de esas allá en la casa para atajar la puerta. De esas las colocamos para atajar la puerta. Ustedes son los que desfalcaron la empresa, con razón se quedó. Va a haber que requisar la hora que salga. Encontramos los portalibros, la goma arábiga. Esto es, Para pegar. sí, uno estaba ahí. Las diferentes máquinas de escribir. Esta es una AIDA de 1914. No puede faltar, aquí está Ay, los Ah, displays, ante- ¿es que llaman? ante- Con play. la desaparición de los LP, los acetatos. Entonces, esta es mi colección ahí. Venga, sacamos uno para mostrarlo. Entonces nos puede sacar ahí uno para que nos muestre, por favor. ¿Cómo eran los que se lo displays? muestre. Ah, Sí, sí, era un disco. Los long play, ¿es que dicen? Long play. El long play. Long play, los long play. Los acetatos también se llaman, porque Ok. es de acetato. Los long play o los discos de acetato eran que antiguamente se escuchaba la música en esto y usted los colocaba en un aparato especial y esto tiene unas lineecitas que era cada canción. Entonces usted la colocaba ahí y eso empezaba a sonar. Ahí está. Ah, mira, en este aparato, vea. Acá. Tarán, acá he colocado esta vaina, pin. Pues allá abajo, ¿no? Acá debajo de este coso. Esto era como, por decir, el equipo donde se ponía a reproducir esos discos, ¿sí? Que eran estos, vea. Estos que están acá. Han ido cambiando con el tiempo, ¿sí? Ya hoy en día ya ni siquiera escuchamos música en CD. Ya hoy todo es música digital. Ya saben cuáles, en qué canales pueden escuchar. Pero antiguamente el que tuviera un equipo de estos para escuchar era, mejor dicho, de fina coquetería. Eso era como los celulares, mano. Ahora retomando, aquí vemos una grabadora de alambre hecha en Chicago. Si nosotros tomamos, se preguntarán, ¿por qué? Aquí está El alambre. Ay, no jue sé madre. si se alcanza a apreciar ahí. Sí, se ve el hilito. Sí, es mío. Esto fue hecho en Chicago. Entonces, luego ya encontramos la evolución de la radio y la televisión. Si usted mira aquí en este aparato, un proyector de películas, radio y tocadiscos. ¿Qué año es ese televisor? Eso debe ser del 50, más o menos. Pero siempre tiene sus años. En esta parte que encontramos la herramienta que se usaba anteriormente. Hoy en día ya es todo eléctrico, las sierras. Aquí encontramos los cepillos de madera, tarrajas. Esto es una tarraja. Esto era para el hierro. Hacerle uno el roscado para... Para muy roto. Allí que tenemos Arriba están las guitarras y... la guitarra, un barril para añejar vino. Mamá. Para hacer vino. En 1922, un señor, Rafael Palmarola,
trajo un carro en mulas y lo armó acá. Esta era una de las... Una llanta de madera, ¿ve? Dios mío, ¿cuántos años nos hemos envejecido? Sí, estamos hablando de 1920. 1922. O sea que tenemos como 110 años. Hijo algo de así, madre. no. Y estas las ve usted en película. Ah, estas son las que van a veces con los caballos. En el oeste. En el oeste. Uy, pero se ve re pesadísima. Vea esta. Esta es la más pesada. Ah, la señora. ¿Cómo se llama la señora? Soledad Victoria. Soledad Victoria, vela. Ella era la que hacía la de sazonar acá en Salamina y todo mundo. Cuando llegaban los presidentes, o todos los ricos. Por el sazón. La señora es un ícono en la gastronomía de Salamina, para que no les vaya a olvidar. Ese es un motor de explosión. ¿Explosiones qué? Donde hay las estancias de caña que se prenden con un rejo de esos motores y arrancan. Ese es un motor de explosión. Este es un molino traído de Ulluarma, creo que es alemán o algo. En Salamina habían fraguas. Hubo una evolución del café y hacían esto acá. Esto fue hecho acá en Salamina. Ese es un extractor de impureza. Estas son las diferentes cajas de luz. ¿Es una cosa de café o qué? Esa tostadora de café llegó en 1936 a Salamina. Por allí hay una trilladora donde trae el café de la finca seco, se introduce a la trilladora y luego la almendra viene a esta parte. Aquí se empieza a tostar con vapor. Huele como a puro cuando es el café instantáneo. Hecha en Chicago, ¿verdad? A Colombia llegaron 20 y la única que está operando es esta. El café sale a una temperatura de 120, 130, 140 grados. Entonces, para que no se carbonice, se mete acá y empieza a agitarse, a enfriar con aire. ¿Cuál es la diferencia mía con la industrial? Los industriales la enfrían con agua. Entonces, es muy propenso a que les dé hongo al café. En cambio, aquí es con aire. Vamos a pasar a otra parte. Este molino tiene más o menos unos 110 años. El molino del café. Usted coge en esta parte acá y usted quiere un café, un Juan Valdés, un suavecito, entonces uno le hace una giratoria a estas ruedas. Mire, es hecho en Ohio. Nos encontramos en este momento en la trilladora de café. A ver, de la finca viene seco y esta tostadora es hecha con filos de machete. Se va rozando y va saliendo el café. Más o menos es esto. Esta es una de las aspas. Acá hay más o menos 40, o sea que tiene 80 aspas. Entonces de aquí sale el café en almendra y va a la tostadora. Y de la tostadora ya pasa al molino y ahí hacemos ya el proceso de empaque y selección del café. Porque el café en grano tiene que ser un café especial. Y eso es lo bonito, que se conoce todo el proceso y lo más importante, que no Hace está 55 industrializado. Aquí es de más antiguo, por decirlo así. Entonces eso es lo bonito y lo especial de venir uno a conocer ese proceso. Qué bacano, Carlos. 55 años llevo procesando café. Incluso me llevaron a República Dominicana ¿A mostrar o qué? a vender mi producto. ¡Jue madre! ¡Está cotizado! Claro, el viejito. Está cotizado el señor Carlos. Al señor Camilo, ya le cambiaste el nombre, Yo mal. con apodo, ¿no? Mejor me voy. Ya le puse hasta apodo, gente. No sabía, pero aquí tienen una marca de café de ellos. Se llama Sabor Salamineño. Es un café especial. Qué bonito ver todo este proceso porque no sabía que tenían café. ¿Ese está en grano o está molido? ¿Está molido ya? Es molido, pero si lo necesitan granos... Uy, huele delicioso. Míralo. Por favor, para que cuando vengan aquí al museo, yo sé que ustedes van a venir a ese museo, gente. Cuando vengan, lleven un buen café. ¿Oyeron? Para que por favor... Ay, sientan el olor a caldas. Ahí se los dejo ver. Entonces, ese es el café que están sacando ustedes. Este es el café que yo saco. Muestra a ver si de pronto hay por acá para mostrarle. Uy, gente, no saben el olor tan rico que tiene. Me dan ganas de meterme esta pepa por la nariz. Es que el café es muy adictivo, el olor es... El café es 100% puro. Sí, ese es café. Yo lo tengo a un precio aquí, si me lo compran en la fábrica, vale 24.000 pesos. Pero Ok. si usted lo va a comprar fuera de acá, vale 30, 35, hasta 45.000 pesos el mismo producto.
La Se intención pasó es el que ambiente. cuando vengan acá se lleven un buen café, huelan el café, no se vayan a meter la pepita por la nariz, por favor. Y se disfrutan de este lugar que me parece espectacular. Gracias, gracias Julie Con por todo el traerme. amor y el gusto. Vea, Aquí estamos. valió la pena haberme quedado acá en Salamina, gente, de verdad. Mi invitación es para que ustedes vengan y lo conozcan al señor porque tiene un carisma espectacular. Espero que ustedes vengan y los visiten aquí en Salamina Caldas, además de que se tomen un cafecito aquí en este balcón. Sabor salamineño, sí. Sí. Vengan y degustemos de un buen café sabor salamineño. Me voy feliz de conocer un poquito más de la historia de este hermoso municipio. Por favor, si no se quieren perder el resto de videos de lo que vamos a hacer por el eje cafetero, suscríbase a este canal, mi amor, active todas las notificaciones, dejen un like, un comentario para saber que ustedes están viendo algo sabroso, ¿listo? Acá tengo a Juancho, que me recibió en la casa. Muchas gracias. A un seguidor nuevo y a la hermosa de Julie. Muchas gracias por recibirme con la paloma por acá. Ya me invitaron con la paloma para que vengamos en diciembre, ¿no? El 7 el alumbrado. Nos vamos, gente, porque tenemos que llegar a Pereira. Y ya hicimos mucha maña por acá. Es que este pueblo uno como que no se quiere ir de por acá, mano. Empezamos una ruta con la palominchi. Juancho, me lo llevo en el corazón, hermano. Me voy de Salamina. No me puedo ir más contenta, gente. No me puedo ir más contenta, Señor Jesús. Qué días tan espectaculares. Bueno, no días, no, qué horas tan espectaculares. Porque realmente me quedé una sola noche y pareciera que hubiera hecho, mejor dicho, ayer que me quedé, mediodía que me quedé, hícelo como si hubiera estado una semana. Me voy con una amiga preciosa, me voy con Julie, con su esposo, que me recibieron, me albergaron aquí en la casa de ellos, me llevaron a conocer parte de su cultura paisa aquí en Caldas. Y bueno, tenemos que seguir, Paloma, tenemos que continuar esta ruta porque no nos podemos quedar. Vamos a ver si después venimos a las festividades de Salamina porque me contaron que son espectaculares. Nos esperan muchos kilómetros, como 150. Uy, mire qué loma esa. Muchos kilómetros para llegar hasta Pereira. Lo primero que tenemos que hacer es tanquear la paloma. No podemos quedarnos mucho tiempo por acá. Tenemos que llegar a Pereira lo más pronto posible, temprano, para ponerme a editar en el computador, para el compromiso que tengo con ustedes todos los domingos. Vamos a tanquear a la bichota de mi paloma, a ponernos el saco, los guantes, a llamar a mi mamá para salir en esta nueva ruta hasta Pereira. Sí, para completar 20.000. Es tan amable. Bueno, mi gente bella, mi gente hermosa, nos vamos oficialmente de Salamina rumbo hacia Aranzazú, 23 kilómetros, Neira 53. En total haremos 122 kilómetros para llegar hasta Pereira. La bichota de la paloma ya lleva combustible en ese corazón y en ese motor. En el nombre de Cristo Jesús. Tengo que comentarles que hay un sonido muy raro en la paloma. Yo sé que ya se les había comentado desde antes, pero hay un sonido que está martillando, no sé qué será. Además de que la cadena está súper larga. Véase en qué pedazo de casas tan espectaculares. Las mulas para cargar, otra mula para cargar, donde cargan el café. Todavía se ven muchos cafeteros con las mulitas cargando su café, bajándolo de la montaña. Salir de Salamina es muy lindo. Hay que decir que esta vía que es de Salamina a Manizales, hay unas partes que están muy... que hay parte de la vía que se ha ido. Pues tienen que entender que es que esto es una carretera entre montañas, entonces es muy probable que hayan derrumbes y cosas así. Trataré de llegar al municipio más cercano, creo que es Aranzazú, para mirar lo de la cadena de la paloma. Miren nada más, parte de la carretera está así. De las cosas que más miedo me da son esas piedras así repuntudas. Pienso mucho por las llanticas de mi paloma, porque imagínate el peso que carga la bichota y pasar por aquí por estas piedras puntudas me da un escalofrío. Ya he tenido cositas, me han pasado así en carreteras destapadas. Pero está la vía, imagínate, está la vía principal que une a Manizales con pueblitos cafeteros como Salamina, como Aguadas, como Aranzazú, Neira. Es una ruta que obviamente no es transitada por tractomulas ni carros grandes. Aguante, bichota, aguante, aguante. Caballero, de casualidad aquí apretan cadena de moto, ¿sí? Hemos sabido llegar
Aranzazú con la paloma, con un frío bajando esa montaña. Creo que aquí por abajo también vamos a tener un poquito de frío, eso que el día está como todo nublado. Pero vamos a solucionar aquí lo de la cadena de la paloma. Se afloja la tuerca del eje, luego se afloja la tuerca del portaesbloque, o sea, el tensor. Gente, aquí nos vamos a despedir de este episodio tan lindo. Creo que me han pasado cosas increíbles con gente maravillosa en el camino. Fue una ruta muy angosta y en parte peligrosa también. A veces uno debe tomar ciertos riesgos. Creo que tomé los riesgos necesarios para llegar hasta por acá con la paloma. Y aquí nos despedimos. Quizás ahora no se van a dar de cuenta cómo nos va a ir llegando hasta Pereira. Pero eso lo van a ver en un siguiente video. La paloma ya la están reparando y le están cortando la cadena. Van a saber más adelante cómo nos funciona. Se despide esa caqueteña desde aquí, desde Caldas. Como siempre les digo, chao, Pingüino.